¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada queríamos anunciar que el profesor Lucum está con licencia médica, por eso no estuvo asistiendo a las clases y la semana que viene, el jueves, no va a haber clases en economía. Así que tiene el jueves que viene libre. Y hoy terminamos a las 6. Después lo que sea hay una invitación para el cine debate que organizó Nato y les mando el mail a todos, están invitados a ir. Y bueno, por lo pronto ahora vamos a seguir con la clase. Era la primera posibilidad de 2 horas. Después que viene no, claro. Hoy 2 horas. Y el jueves nada. Jueves nada, tienen libre. Muy bien. ¿Varios jueves o? No, ese jueves. Único jueves. No me dejan entusiasmar. Bueno, no se conforma. Podemos venir igual y ver algo de publicación. Claro, si quieren. Podemos hacer una clase de repaso. Bueno, ya. Algunos de ustedes pidieron una clase de repaso, por eso hicimos este ejercicio. ¿Sí? Entonces, yo diría de empezar con este ejercicio como para retomar todo lo que vimos anteriormente, ver si quedaron dudas y después hacemos otro impuesto que por ahí no es tan importante para ustedes, pero está bueno conocerlo igual. Bueno, el ejercicio que yo elegí se trata de, sobre todo, cuarta categoría, que es un poquito el que nos abarca a todos, ¿no? De cuarta categoría, relación de dependencia, que se manejaría igual para lo que es relación de dependencia o para una persona que también esté en el artículo 79, por ejemplo, jubilaciones. ¿Sí? Las jubilaciones también pagan ganancias y si superan el mínimo establecido también tienen que presentar. Bueno, acá se trata de un profesional, ustedes me paran en algún momento cuando no se entienda, ¿sí? El profesional que desarrolla su actividad en relación de dependencia, obteniendo un ingreso anual bruto de 336.898,03. Descuentos jubilatorios y por obra social, por estar en relación de dependencia, por 42.245,32. El monto bruto, o sea, los 336.898,03, es la suma de haber desarrollado su actividad para 3 empleadores. ¿Sí? Erogó, otros datos, erogó en el año por capacitación en seminarios, jornadas y libros la suma de 85.927,76. El empleador para el cual percibe el mejor ingreso, ¿sí?, le retuvo durante el ejercicio 17.598,57 en concepto de impuesto a las ganancias, posee un seguro de vida por el cual abona 150 pesos mensuales, paga durante el ejercicio servicio doméstico por la suma de 13.608 pesos, eso es lo que le paga la empleada más las cargas sociales, ¿sí? Y paga en concepto de prepaga 1.200 pesos mensuales. Esto lo resalté porque justamente lo que dice es, con fecha 30 del 12 del 2011, estamos haciendo 2012 nosotros, ¿sí? Es el ejercicio 2012. Él con fecha 30 del 12 del 2011 canceló un préstamo hipotecario por el cual había abonado 22.225 pesos en concepto de intereses durante ese mismo año, 2011. Ahora, ¿estás? Bueno, el contribuyente tiene un hijo de 23 años, ¿sí?, que trabaja en relación de dependencia, obteniendo un ingreso de 5.500 pesos mensuales. Un segundo hijo de 15 años, que cursa el secundario en un colegio privado, por el cual paga 1.750 pesos mensuales de cuota. El tercer hijo cursa quinto grado en la misma escuela, abonando 1.650 pesos mensuales. El cónyuge, la cónyuge del contribuyente es monotributista, o sea que paga su categoría B de una actividad independiente. Su mamá tiene 73 años de edad, pero cobra jubilación mínima, ¿sí? Además, el profesional se encuentra, además de estar en relación de dependencia, inscrito en el régimen simplificado, obteniendo un ingreso anual de 46.800 pesos, ¿sí? Ese es, digamos, en resumen, todo lo que tiene que publicar a la declaración jurada. Entonces, empezamos. Ganancias físicas del año 2012. Ingresos por cuarta categoría, que es lo de relación de dependencia, lo que teníamos arriba, 336.898,03. ¿Qué puede restar de ese monto bruto? Las cargas sociales, lo que gastó en capacitación, que hoy, si estamos con el nuevo formulario web, tenemos que ingresar todo ese importe. Tiene que estar ya puesto en AFIP, en el formulario web, con números de facturas, qué empresa nos facturó,
cuánto se gastó. Después, en la primera parte, hasta obtener el resultado neto, no se puede restar nada más, ¿sí? O sea, mi ganancia neta es lo que percibí en forma bruta, menos las cargas sociales, menos los que gasté en capacitación, que es lo que me permite el artículo 100 restar. ¿Hasta ahí vamos? Hay un mínimo, un máximo, digo. En capacitación no. Capacitación no. Pero bueno, tampoco, o sea, hay un margen, me puedo comprar muchos libros, puedo Claro, pero eso es lo que observaba, que había cosas también, no era capacitación nada más, estaban los libros. No, pero todo lo que tenga que ver con la actividad. O sea, si me compro una novela, no. Pero si me compro un libro de impuestos, sí. ¿Sí? Entonces, y además tiene ingresos, que los dejamos aparte, de monotributo, por los cuales no va a tributar ganancias, porque ya habíamos dicho que ya tributaba cuando pagaba mensualmente el importe de monotributo. Claro, no puede ser doble. Pero va a servir para después sacar el monto que consumió el contribuyente durante todo el año, más adelante, ¿sí? ¿Se nota más o menos? ¿Nada? Igual todo esto lo van a tener en Moodle. Igual está bueno que vayan haciendo las anotaciones, pero... Bueno, la ley nos permite hacer las deducciones generales, que las vimos el otro día, ¿sí? Por ejemplo, en obra social no es la obra social que me descontaron en relación de dependencia, es la obra social si, por ejemplo, además de esa yo pago una prepaga, o tengo gastos médicos en los cuales yo tengo que dar dinero. En eso sí hay un margen y es el 5% de la ganancia neta, ¿sí? O sea, hasta ahí no, yo puedo haber gastado un montón, si gasté menos de ese 5% me tomo lo que gasté. Si gasté más de ese 5%, me tomo a ese 5%. ¿Y si tuve una operación, por ejemplo? Hasta el 5%. Espérate 2 años. Vale que te muera, ¿no? Tengo una pregunta. Cuando vos tomás, por ejemplo, que la obra social te la cubre El empleador. y vos pagas la diferencia. Eso sí, por eso todo lo que yo... Es la diferencia. O sea, sobre esa diferencia hasta el 5% de la ganancia neta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo resto muchísimo en capacitación, esto que me voy a poder tomar es un poquito menos. Va a variar de acuerdo a lo que me quede, porque es porcentaje. Ah, el 5% es sobre todas las producciones. No, el 5% sobre el neto. O sea, yo resté primero cargas sociales, capacitación, ¿sí? No me puedo tomar el 5% sobre los 336. Me tomo el 5% sobre el neto. La ganancia neta son los 208. ¿Pero ¿Sí? del total de las deducciones o de cada una? No. Yo tengo el monto que cobré en el año, ¿sí? A eso le descuento todo lo que me descontaron en el año de jubilación y obra social. Y le resto lo que yo gasté en el año en capacitación, depende de cada uno, ¿no? Eso me queda como ganancia neta. Sobre esa ganancia neta, el 5% es lo que me puedo tomar como obra social, como pagos de prepaga o gastos médicos, ¿sí? Pero que va a ser de cada uno diferente. Es hasta un 5% de esa ganancia. Pero de cada uno de los rubros, el 5% voy a poder pagar de seguro de vida. No, eso vamos después. Esto es obra social nada más. Hasta ahí vamos con obra social. El seguro de vida tiene un monto fijo que permite la ley. Yo, por ejemplo, había puesto en el enunciado que pagaba 150 pesos por mes, creo, ¿no? Si sacamos la cuenta, 150 por mes son 1.200, 1.800 pesos. La ley permite nada más deducir 996,23. ¿Sí? O sea, yo puedo tener 10 seguros de vida, puedo contratar distintos, pero voy a poder descontar eso. El mismo importe, que no lo puse yo acá, se puede descontar por gastos de sepelio. Si hubo un gasto de sepelio durante el año y el contribuyente se hizo cargo porque era algo, inclusive es discutible si es de cargas de familia o no, se puede tomar ese importe. No se puede ni morir tranquilo. No, independientemente de lo que después devuelve el ANSES, ¿sí? Pero en ganancias me puedo tomar ese importe. ¿Sí? Servicio doméstico. Bueno, servicio doméstico tuvo cambios, ¿sí? Ahora hay que registrarlos en la página, ¿sí? O sea, ya no es como antes que se hacía nada más que el formulario 102, de paso lo comento. Ahora vamos a ver cuánto nos podemos tomar y no, pero ahora para poder tomarlo hay que ingresar con la clave fiscal, ya está habilitado un rubro en donde se anota la persona, número de quit, dónde vive, en qué lugar desarrolla la tarea, y ahí le habilita la obra social de auxiliares de casas particulares. Recién ahí, si está en el sistema, yo lo voy a poder tomar. Antes lo tomábamos, poníamos un quit, pero ahora no, tiene que estar registrado en el sistema.
La deducción que me permiten tomar es exactamente la misma que el mínimo no imponible, o sea, los 12.960 pesos, ¿sí? O sea, yo había puesto ahí que habíamos pagado 13.000 y pico, 13.608, ¿sí? Yo gasté eso en el año en servicio doméstico, pero me puedo tomar para descontar 12.960, que es el máximo que dice la ley. Si hubiera pagado menos, me tomo todo. Bueno, después, hasta ahí estamos con las deducciones generales. Ahora vamos a las deducciones personales, o sea, son las de familia y todo lo que la ley permite tomar como mínimo no imponible, que ese es un monto que da la ley, 12.960. Hijas, vayamos otra vez a la parte de hijos. Yo acá puse el enunciado de 3 hijas. Por hijo puedo tomar 7.700 pesos. 7.200, perdón. Yo tengo 3 hijas, pero acá, en el detalle, dice que la primera de las hijas obtiene ingresos, o sea que ya está registrada como trabajador, entonces yo no lo puedo tomar, ¿sí? Entonces tomo las otras 2 hijas que son chiquitas. Inclusive, después cuando hablamos, la otra parte que hablamos de la obra social, la erogación también tiene que ser sobre estas 2 nenas y mías, ¿sí? O sea, si estoy pagando por la hija más grande que tiene sus propios ingresos, yo no debería tomarlo, ¿sí? ¿Me entienden? Bueno, a ver. Las hijas y la deducción especial. Esa deducción especial es un incremento de la deducción del mínimo no imponible por el 200% que la ley permite descontar cuando se trata de relación de dependencia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los 62.208. O sea que al resultado neto le voy a restar las deducciones generales, le voy a restar las deducciones personales y ahí recién voy a determinar el impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué ganancia me quedó? Los 208 menos los 24 menos los 89, me quedan 94.764,47, que es lo que va a estar sujeto a impuesto. Eso es lo que se busca en la tablita que vimos el otro día. ¿Se acuerdan que teníamos el impuesto que iba desde el 9% al 35%? De acuerdo. Artículo 90. Exacto. Entonces, de acuerdo al monto que a mí me quedó ahí como la ganancia sujeta a impuesto, me ubico en esa tablita. Y es el porcentaje que voy a pagar, ¿sí? En este caso nos da 20.676,89. Pero también habíamos dicho antes en el enunciado que el empleador me había hecho retenciones. Todo lo que me sacan en el recibo de sueldo me lo resto acá. 17.598,57. ¿Sí? Ya lo pagué antes, lo pagué durante el ejercicio. Y la ley 25.413, esa ley es lo que permite tomar de los créditos de las cuentas corrientes y las cajas de ahorro que nos descuentan el impuesto al cheque. Bueno, sobre el crédito se puede tomar un 34% de lo que nos descontaron, entonces también me tomo eso. 34% del total del año. Del crédito. Del crédito. Porque viste que toman sobre crédito y sobre... del débito. Del débito no, del crédito. Entonces hago el cálculo de todo el ejercicio y lo tomo. Entonces me queda a pagar 2.730,83. ¿Sí? ¿Se entiende? Si la persona hubiera informado bien toda la situación y hubiera ido actualizando el 572 al empleador, teóricamente a mí no me deberían quedar a pagar estos 2.730. ¿Sí? Porque se tenían que haber descontado con las modificaciones. Pero no importa, o sea, la ley en eso no dice nada. O sea, queda a pagar, se paga ahora, se puede dividir inclusive en 3 cuotas. ¿Sí? La situación patrimonial del contribuyente sí se hace todos los años junto con la declaración jurada, porque todo esto se vuelca a un formulario, que es el 711. Entonces todo esto queda, la situación patrimonial es como que se va yendo de un año para el otro, como fue variando. Entonces le queda a la FIP, que hice yo en el 2011, que tengo a fines del 2012. ¿Sí? Queda establecido. Eso lo vamos a ver ahora porque, digamos, todo lo que es ganancias se presenta al mismo tiempo que bienes personales. Entonces, lo que yo tengo acá en mi situación patrimonial al 2012 es por lo que yo voy a pagar o no bienes personales también en la misma fecha. ¿Sí? Acá, ¿se acuerdan que yo les dije del monotributo, los 46.800? ¿Para qué nos iban a servir? No intervinieron para nada en todo este cálculo. Pero sí, al momento de sacar el monto consumido, ese es el monto consumido que utilizó durante el ejercicio el contribuyente, para él y su familia, ¿sí? Entonces, ¿qué sale? De lo que yo gané, menos lo que pagué en obra social, lo que pagué en seguro de vida, servicio doméstico,
menos las deducciones generales, ¿sí? Acá hizo que yo tuviera 145.644, que dividido 12, en promedio, gasté 12.137,02. Pero para llegar a este importe le sumé lo que gané también como monotributista, ¿sí? ¿El ingreso o la ganancia? El ingreso como monotributista, ¿sí? El resto, lo que se paga de monotributo y todo, queda deducido dentro del consumido. ¿Sí? Porque el consumido sale por diferencia. Lo que pasa es que, bueno, después, como para comprobar ese consumido, yo tendría que ver lo que gasté en tarjeta de crédito, lo que gasté en colegio, lo que gasté en todo lo que fui gastando, si restando el 5% ese de la obra social, si llego a ese monto consumido. ¿Sí? Mejor no, porque si no tenemos que darle plata. Y porque 12.000 pesos, con todos los gastos que tiene, y si dice que 12.000 de consumo, debe dividir en el mes con cuánto. No, 12.000 de consumo mensual. Bueno, pero en el mes, esos 12.000 de consumo mensual, con todos los gastos que tiene, vive con 6 pesos por día. 500 pesos por día. Ah, bueno, esa, no se hace la división por día, es mensual. Es mensual. Bueno, dijimos que esta parte, la situación patrimonial, la vamos a ver reflejada en bienes personales. ¿Sí? Acá, yo hago mi detalle, el detalle del contribuyente de bienes personales. En este caso, la persona tiene 2 inmuebles, uno que utiliza. Todo esto se informa dentro de los aplicativos, ¿sí? Así como dijimos que el formulario 711 va a ser lo que exterioriza ganancias, el 762 va a ser el que exterioriza bienes personales. Estas mismas cosas que nosotros tenemos ahí como valor histórico, lo que pagamos de los inmuebles, lo teníamos más arriba en el patrimonio, acá tienen otro tratamiento en bienes personales. ¿Se acuerdan que dijimos que se evaluaban los inmuebles de acuerdo al ingreso al patrimonio, actualizado, amortizado, contra la evaluación fiscal? Y tomábamos el que fuera mayor. En este caso, por ejemplo, está puesto doble porque si no era muy largo. En el primero, la persona informa todos los datos del inmueble, tiene una evaluación fiscal de 163.042,46. Pero en ganancias lo vamos a ver a 116.000 pesos, que eso queda histórico, es el valor en que se incorporó al patrimonio. Se divide los 116.000 en terreno y edificio, amortizo la parte de edificio, el terreno no se amortiza, saco el valor amortizado, lo comparo con la evaluación fiscal y tomo el mayor. En este caso, la evaluación fiscal supera al valor de ingreso al patrimonio. Entonces yo tomo el mayor. En el segundo inmueble, que acá le puedo poner destino otros, puede ser alquiler, puede ser, si es alquiler hay que decirlo inclusive. Pero bueno, en este caso lo tiene el departamento, pero no lo utiliza, no obtiene ingresos. Por el departamento hago el mismo tratamiento. Entonces tengo una evaluación fiscal, el valor que incorporé al patrimonio. En este caso, el valor de incorporación al patrimonio con la actualización menos la amortización es superior a la evaluación fiscal. O sea, es al revés que el otro. Tomo el mayor. Este es el importe que yo voy a tener en cuanto a inmuebles registrados para bienes personales. Ahora seguimos. En este caso no tiene auto, por ejemplo, pero si hubiera tenido auto también se hace el mismo tratamiento. ¿A cuánto ingresó mi patrimonio? La amortización del bien. Pero hay una tablita que tiene la FIP en donde yo tengo que buscar el modelo, todo, sedán, 5 puertas, lo que sea, todo, ubicar bien el modelo y tiene un monto. Ese monto, si es mayor al valor de incorporación al patrimonio, lo tomo también como es. Con la particularidad de que si yo tuve el vehículo 5 años, al sexto ya no lo coloco porque se amortizó. ¿Sí? Después tiene depósitos en efectivo. Tiene una cuenta caja de ahorro en el Banco Francés, una en el Banco Ciudad y tiene además dinero en efectivo. En el caso de las cuentas son 2 cajas de ahorro. Dijimos que las cajas de ahorro por ahora están exentas. O sea, yo las declaro, las muestro, pero no pagan impuestos. Una ¿Sí? pregunta, ¿no? Con respecto al vehículo, cuando yo declaro que lo uso para el trabajo, ahí lo puedo deducir en... Ya ahí pasaría, el tema es así, lo tendrías en ganancias incorporado como un capital de trabajo. Entonces acá no te aparecería como vehículo, te va a aparecer como inversión en una sociedad o en la actividad. ¿Entendés? Entonces ya no va a estar evaluado por la tablita, va a estar evaluado por el importe que vos lo incorporaste. Pero no aparece por acá, o sea, no aparece en bienes, aparece como
un bien de uso, porque en realidad vos lo usás para trabajar. Entonces, en la actividad vos tenés como si fuera un balance. Tenés disponibilidades, tenés crédito, inversiones, bienes de cambio, bienes de uso. Bueno, el rodado sería un bien de uso incorporado a la actividad. También está el tema de que lo incorporás para la actividad, pero también lo usás en forma particular. Entonces ahí lo que se puede decir, que por supuesto es difícil evaluarlo, ponerle un porcentaje, lo tomás para la actividad y el resto se toma. Con el tema de la amortización del automóvil, si uno compra un usado, ¿se empieza otra vez de cero amortización? Es desde el momento que ingresa a tu patrimonio. Por eso, o sea, que ahí empieza otra vez con 5 años de amortización. 5 años. O sea, yo puedo comprar un Citroën del año, que son 5 años desde la incorporación al patrimonio. Sí, porque amortiza el 20%. Bueno, eso en cuanto a los inmuebles. En cuanto a las cuentas dijimos, y en cuanto a los rodados, en cuanto a las cuentas dijimos que caja de ahorro estaba exento, ¿sí? Entonces, las informo, se informan por CBU, o sea que tengo que poner el CBU de la cuenta, ya automáticamente trae el banco, trae todo y pongo el importe que yo tenía el año pasado y lo que tengo este año. ¿Por qué? Eso hace que figure después para ganancias lo que tenía en el 2011 y lo que tengo en el 2012. O sea, lo del 2011 es informativo nada más porque ya hice la contribución el año pasado. Esto es para que tengan el parámetro, ¿sí? Después, dinero en efectivo, bueno, si se trata de dólares, valuado, o la moneda que sea, valuada. Hoy actualmente casi todo el mundo declara en efectivo. Si no hay una cotización a fin de año, que también la de la FIP, que es la cotización del Banco Nación, que es a lo que debe evaluarse la moneda extranjera. Entonces ahí llego al total de bienes grabados. Como habíamos hablado en la clase anterior, dijimos que estaba exento el importe de 305.000 pesos. Como en este caso supera, pagó por todo. ¿Sí? Habíamos dicho que antes teníamos el límite, 192.300, se pagaba sobre lo que excedía 192.300. Desde que cambió a 305, se paga sobre todo. Si excede, pagamos sobre todo. Y además, la ley hace una presunción y dice que como no se pueden evaluar todos los bienes del hogar, sobre el importe que me dio a mí de bienes grabados, calculo un 5%, son los bienes del hogar. Entonces se lo sumo al total de bienes grabados y recién ahí voy a contribuir el impuesto, va a ser sobre el monto, sobre el total de los rubros, ¿sí? ¿Eso qué tiene de importante? Que habíamos visto una escala nosotros, que se pagaba el 0,5% si llegaba a 500.000 pesos, ¿sí? Y después 7,5 por 1.000 y así sucesivamente. O sea, eso por eso importa el importe, digamos, aparte de lo que me van a pagar. El impuesto a pagar también se puede pagar en 3 cuotas, ¿sí? Si tuviera retenciones de cualquier índole, o me hubieran retenido más en ganancias y ganancias me hubiera dado a favor y bienes personales no, sí me puedo tomar las retenciones de ganancia que tuve de más compensando este impuesto. ¿Sí? ¿Se entiende? No, ese es en ganancias. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Bueno, manejemos distintas alternativas. ¿En qué cambiaría la declaración jurada si el segundo inmueble se hubiera destinado a alquiler? Tiene que declarar los ingresos. Exacto, entonces tendría también rentas de primera categoría. En ese caso, ¿qué tomaríamos? El ingreso que tuve durante todo el año, ¿sí? Menos, según habíamos dicho, había 2 criterios, menos los gastos reales que tuve para mantener el inmueble, o el 5% de gastos presuntos, más todo lo que hubiera gastado, todo lo que hubiera abonado el inquilino, de ABL, todos los que sean gastos, menos los gastos de ABL se vuelven a restar, y ahí hubiera contribuido como primera categoría, las rentas de la tierra. Y lo hubiéramos sumado al ingreso que tengo en cuarta categoría para sacar el consumido. Porque hubiera sido un ingreso, ¿sí? Sería un total más como está el monotributo. Como el monotributo, tal cual, pero no un total, tiene otro tratamiento, o sea, tenés que ingresar como rentas de primera categoría, restarle los gastos presuntos y recién ahí lo trae el aplicativo, digamos. ¿Qué tratamiento tendrían los saldos de las cuentas bancarias si se tratara de plazos fijos o de cuenta corriente? Acá nosotros en bienes personales dijimos que estaban exentas porque eran caja de ahorro, ¿sí? Ahora, si hubieran sido plazo fijo, ¿estaban grabadas o estaban exentas? Por lo que vimos el otro día. Si supera el 305. No, plazo fijo sigue estando exento por ahora. O sea, hubiera tenido el mismo tratamiento que la caja de ahorro. Ahora, si fuera cuenta corriente, no.
Ahí ya estarían sumadas a los 400 y pico, a los 300 y pico. ¿Sí? Con el plazo fijo podemos pensar, ¿qué ocurre con la ganancia de los intereses? Por ahora, en bienes, Nada. nada. Por ahora. No es no. Está bueno porque en este momento eso no es ingreso. No. Entonces no lo puede declarar como ingreso. Exacto. Exactamente. Tendría que tratar de no tener saldo en la cuenta corriente. Y generalmente, O sea, haces un cheque. o pasás, haces una transferencia a la caja de ahorro y después Claro, si tenés bonos o acciones, también están exentos. también están exentos. Sí. Perdón, hay un control en el tema de caja de ahorro porque, como dijiste recién, digamos, transfería la caja de ahorro y hay veces que pueden tener. Sí, tiene que ser un control muy... Antes todo el mundo lo que hacía era cuando no estaban exentas, la gente te decían, bueno, llegaba fin de año y vos veías que la gente sacaba la plata de la caja de ahorro y después la volvía a colocar. Acá es lo mismo, en lugar de sacarlo como ahora está exento, transfieren. La ley dice que están exentos, entonces tampoco me pueden decir nada. Yo puse en caja de ahorro y es mía y está exento. Exacto. O sea, el control debe existir y lo mismo que hacen. Porque esto del consumido que yo recalcaba, el tema de controlar con las tarjetas de crédito, con lo que gasto con tarjeta de débito, porque ese es el cruzamiento. O sea, el cruce se hace con otro organismo u otra entidad. Entonces, tengo los datos del banco. Uno en particular puede abrir una caja de ahorro, pero cuando tiene una caja de ahorro sueldo, la transferencia también, tener algunos ingresos por otros lugares, lo transferís a la caja de ahorro, tampoco hay control. El tema con eso, el peligro viene por otro lado. Vamos a suponer que yo, teniendo relación de dependencia, tengo una cuenta sueldo. Últimamente tuve un montón de casos en donde, justamente por lo que decís vos, se transfiere desde otra cuenta o alguien me deposita un cheque en esa cuenta, me cobran lo que se llama CIRCREP, que no sé si lo vieron con el otro profesor. El CIRCREP es un mecanismo de recaudación que tienen los impuestos jurisdiccionales, o sea, ingresos brutos, en donde ellos estiman que si yo tengo nada más declarada una relación de dependencia, no tengo por qué tener otro ingreso en la cuenta. Entonces, si hay otro ingreso que no sea sueldo, sobre eso me cobran un porcentaje. Bueno, pero que vendía, o sea, que quisiera un negocio. Sí, no, después hay que demostrar, porque por ejemplo yo pude haber vendido el auto y no es mi actividad. Y me depositaron en la cuenta, bueno, tengo que ir con los elementos y decir, bueno, no me hubiera correspondido el descuento, porque no es mi actividad, sino que me pasó tal y tal cosa, y hay una carpeta que circula todo por rentas hasta que hacen el depósito. ¿Qué porcentaje no sabes? Depende del riesgo. Ellos tienen como una especie de tabla en donde si, por ejemplo, tenés muchos depósitos, pasás primero con un 2%, después con un 3,5% y después con un 5%. O sea, eso es como para que te acerques y regularices. ¿No? Tú, si tenés una actividad y no estás pagando ingresos brutos, lo vas a regularizar. Y si no, bueno, sanearlo de alguna forma, o sea, que me lo devuelvan. Es muy raro, o sea, no voy a vender también un auto todos los días o todos los meses, me puede pasar una vez. Si yo hago esos depósitos que vos decís, es como que hay otra actividad. Sí, porque hay un sistema en el cual te saca que uno está con un alto riesgo fiscal. Claro, Que ese es. 2% y ese es. Ese es. Sí. O sea, no pasaría nada en cuanto a estos impuestos nacionales, pero sí tenés por el lado de los jurisdiccionales. ¿Cómo se llama eso? CIRCREP. CIRCREP, Sistema de Recaudación. Gracias. No. Bueno, a ver, si el contribuyente hubiera sufrido percepciones con compras en el exterior por 1.125 pesos, ¿podría tomarlas a cuenta y en qué lugar de todo el procedimiento se descontarían? ¿Volvemos a ganancias? Ahí. Entonces, la persona viajó al exterior, compró con tarjeta de crédito, en el momento de pagar le perciben, además de su gasto con la tarjeta de crédito, un 20%, que ahora se supone que van a modificar el porcentaje. Pero ese 20% que yo tuve que pagar de más, ¿sí? La resolución dice que yo me lo puedo tomar cuando liquido ganancias o liquido bienes personales, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar del procedimiento me lo tomaría? Acá mismo, como si me hubieran retenido, como las retenciones o percepciones, ¿sí? Entonces, esos 1.125 pesos, yo los resto acá también, con lo cual pagaría 1.200 y pico, ¿sí? Ahora, hay una particularidad. Para poder tomarme eso, el 572 que hablamos al principio, donde informo a los hijos, lo tenemos que hacer vía web, ¿sí? O sea, se informa todo con clave fiscal. Si hice eso,
que estoy obligada si supero los 250.000 pesos de ingresos, si no puedo hacerlo o no por vía web. Pero si me quiero tomar esos 1.125 pesos, lo tengo que hacer. ¿Sí? Este 20% es, suponete, si vos compras el pasaje y haces otros gastos, es de todo, el pasaje... No, eso según lo que se arregle. Por ejemplo, yo compré el pasaje con tarjeta de crédito y me cobran la percepción. Hice gastos en el exterior, ya estaba en el exterior y pagué con tarjeta de crédito las cosas que me quise comprar. Cuando yo vengo a mi país y me cobran la tarjeta, me van a cobrar un 20% más de lo que gasté. Por eso, de todo, del pasaje más de los gastos. De todo lo que sea en el exterior. Ah, de todo lo que sea en el exterior. Por En eso el el pasaje exterior. entonces estaría... No, puedo contratar acá yo algo, por Si lo ejemplo. contrato acá, claro. Claro, por ejemplo, ¿qué cobran también ahora que no es un gasto por viaje al exterior? Si yo me quiero comprar un producto que venga del exterior, lo compro por internet, ¿sí? Lo compro con tarjeta. Cuando vengan el resumen de la tarjeta me van a cobrar el 20%. Ese 20%, si yo hago el formulario web, me lo puedo tomar. Si no, no. Siempre y cuando deduzcan impuesto a la ganancia, porque si no tenés impuesto a la ganancia, ¿cómo hacer un mecanismo para la devolución? Si no tenés impuesto a la ganancia, suponete que fueras monotributista. O sea, no pagás ganancias y tampoco llegás a bienes personales. Entonces no tenés forma. Como no tenés forma, se pide la devolución en la FIP. O sea, se pide con un formulario 206, se explica que no tenés forma de tomártelo a cuenta porque no es necesario que contribuyas con ganancias ni bienes personales porque no llegas a los mínimos. Por ahí te piden que lo demuestres, se acompañan las pruebas y te tienen que devolver y tienen que depositártelo en una cuenta. Formulario 206. Formulario 206. Se entra con clave fiscal porque también lo vas a encontrar en la página, pero ahí tendrás que hacer todo manual. En cambio, si entras por clave fiscal, lo encontrás y lo puedes hacer. Bueno, esta persona que le dio a pagar, ¿sí? Impuestos, por los dos le dio a pagar ganancias y le dio a pagar bienes. ¿Debería estar sujeto a pagar anticipos? O sea, esto fue el 2012, esto se presentó en abril del 2012. En el año 2013, ¿tiene que pagar anticipos? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que cuando daba a pagar, si yo divido el importe que me dio a pagar por 5 y supera los 100 pesos, estoy obligada a ir depositando como de antemano el impuesto, ¿sí? Entonces, en el caso de este que me dio 2.000 y pico de pesos a pagar, si yo lo divido por 5 me da más de 100. Entonces, en el mes de junio, en el mes de agosto, octubre, diciembre y febrero del año siguiente tengo que pagar la cifra que me dio de dividir el impuesto que pagué este año dividido 5. Eso pasa con bienes personales. Ahora, con ganancias son distintos criterios. A mí me parece que no debería pagarse anticipos, sino ajustar el formulario 572 y que me lo vayan descontando bien. ¿Sí? Yo no pagaría anticipos sobre ganancias, estando en relación de dependencia. En otros sí. Bueno, ¿por qué debe abonar impuesto a las ganancias si me hacen retenciones durante el año? Es un poquito lo que dijimos recién. O sea, pago impuesto a las ganancias porque yo no le informé bien al empleador todo y entonces hizo un cálculo erróneo. ¿Sí? Digamos que es declaración jurada el 572. O sea, si yo al empleador le digo, por decir algo para que se note bien, que tengo 10 hijos, el empleador tiene que tomar que yo tengo 10 hijos y toma el valor de los hijos por 10. Cuando lleguemos acá a tener que liquidar, yo tengo nada más que 2 hijos para computar. Entonces ahí surge una diferencia. El empleador no tiene riesgo, porque en realidad, como es declaración jurada, soy yo la que estoy informando mal. ¿Sí? Por eso da a pagar. Evidentemente hay algo que yo no le dije que cambió durante el ejercicio, entonces las retenciones me las siguió haciendo con la información que tenía y ahora me dio a pagar. ¿Sí? ¿Qué debe informar el contribuyente a su empleador para que se efectúen correctamente las retenciones? ¿Se acuerdan que vimos el 572? ¿El formulario? Bueno, entonces, todo lo que nosotros tomamos acá, a ver. Acá habíamos visto que, bueno, completábamos toda la parte nominativa y después teníamos el tema de las cargas sociales. Acá, por ejemplo, en el enunciado teníamos el contribuyente que la mamá tenía 73 años. Si esa persona no hubiera existido la jubilación de amas de casa y hoy no se hubiera podido jubilar, ¿sí? El contribuyente la puede tomar a cargo. Pero como estaba jubilada y ya cobra su jubilación, no me la puedo tomar como carga de familia. ¿Sí? Ni siquiera porque cobra la mínima.
No, porque la mínima, sumado todos los periodos, supera el mínimo no imponible, los 12.960 pesos que permite la ley. Al superar el importe, si tuviera una pensión graciable, vamos a suponer, por un caso particular, no tuviera jubilación y no supero ese importe, sí puedo tomarla. Pero superando ese importe, no. ¿Sí? Antes podías tomar a la mamá, al papá, al suegro, a la suegra, todo lo que fuera línea ascendente se podía tomar. Pero si tiene jubilación no, porque ya tienen sus ingresos. ¿Qué pasó con el tema de crédito hipotecario en este caso? ¿Se acuerdan que yo estaba resaltado? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser del 2011 fuera del 2012? Porque acá justo canceló en el 2011, no tocó el ejercicio 2012. Por eso no se tomó, no se descontó nada. Ahora, si hubiera sido del 2012, ¿en dónde lo puedo descontar? Intereses hipotecarios ahí en las deducciones generales. Entonces, son 20.000 pesos más que puedo descontar. ¿Sí? Esas cosas son las que hay que informarle. Vamos a suponer, el empleador no sabe nada que él canceló el préstamo hipotecario el año pasado. Tenía todavía y lo siguió tomando. Y bueno, yo no le informé, entonces me siguió haciendo la deducción como si yo tuviera un crédito hipotecario y por eso yo ahora tengo que pagar porque no lo tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Solo el préstamo hipotecario se tendría que denunciar? ¿O? No, todas las modificaciones que tenga. Por ejemplo, vos podés tener un hijo que hasta los 24 años tus hijos se pueden tomar en ganancias para descontar. Hasta los 24 años de edad. Pero a los 23 consiguió trabajo. Tu empleador no se entera si vos no le informás. Entonces, él te hace la retención teniendo en cuenta que tenés 3 hijos. Y cuando vas a hacer la declaración jurada, a uno no lo puedes descontar porque ya tiene ingresos propios. Entonces ahí surgen las diferencias. Lo descontás por el proporcional del monto. Por el proporcional, claro. Vamos a suponer que consiguió trabajo en mayo, yo hasta abril me lo tomo. ¿Sí? O sea, no me tomo los 7.200 del año, pero 7.200 dividido 12 por 4, me lo tomo. Y el tema de los préstamos es únicamente hipotecario o es un Hipotecario. únicamente Hipotecario, nada más, porque en realidad lo que está haciendo es ayudar a la gente que está comprando su primera vivienda. En realidad no es cualquier crédito hipotecario tampoco. Es hipotecario para vivienda. Es hipotecario para única vivienda. Y únicamente bancario, ¿no? Sí. Sí, si yo pudiera justificarlo, que estoy pagando intereses hipotecarios en una empresa privada, yo creo que los tomaría también. O sea, no dice nada, dice intereses hipotecarios. Y si estoy comprando una casa, es hipotecario. Están hipotecando mi casa. ¿Se entendió más o menos? ¿Quedaron dudas? Ya somos competencia. Muy bien. Bueno, nos queda ver ahora ganancias mínimas presuntas. Este es otro impuesto. Así como nosotros tenemos ganancias para la persona, lo nombramos la clase pasada, que vamos a ver en esta clase, la persona física o las sociedades pagan ganancias, como lo que vimos recién, ¿sí? La ganancia mínima presunta es como un impuesto al activo, pero de las empresas o de las actividades. Una empresa unipersonal también paga este impuesto. Entonces, esto nació en diciembre del 98 como un tributo a los activos. Antes existía el impuesto a los activos, después se derogó la ley y nació esto. Acá es un poco de historia. Algunas corrientes lo asocian al impuesto a las ganancias, dijimos que se asociaba al impuesto a los activos, y el último que se utilizó fue al patrimonio, que se grababa el activo del patrimonio. O sea, en el patrimonio nosotros tenemos activo, pasivo, lo que debemos, y nos queda capital. Bueno, lo que se graba siempre es el activo, no lo que debo. ¿Sí? Entonces, la característica de este impuesto es un impuesto directo. La carga tributaria no se traslada, o sea, no es que yo pague ahora y lo traslado en el costo a otra como el IVA. Así que lo vamos a ver en la otra clase. Esto es como que no se traslada, el sujeto es la persona, como la persona que paga ganancias, ¿sí? Entonces, en este caso las empresas van a pagar ganancias y hay una compensación con este impuesto, pero pagan ganancias y también están obligados a liquidar ganancia mínima presunta. Entonces es el mismo contribuyente el que soporta el impuesto. La cuantía del impuesto se determina por la aplicación de un porcentaje a la base de imposición. La base de imposición es el activo, lo que decía él hace un rato, por ejemplo.
Si yo el rodado no lo tengo en bienes personales, no voy a pagar bienes personales, o si bien pago una partecita por el capital que tengo en la actividad, sí voy a pagar esto. ¿Sí? O sea, el rodado lo voy a tener dentro del activo. Entonces, es proporcional, se determina en función a la alícuota fija aplicable sobre la base imponible, prescinde de consideraciones de tipo personal. ¿Esto por qué se pone? Porque no tiene en cuenta si yo tengo hijos, si no tengo hijos, si pago obra social, si puedo tener a alguien a cargo. Es sobre el activo de la empresa. Su base imponible es estática, o sea, depende del activo que tenga, aplica un porcentaje y ya está. El impuesto grava los activos empresariales localizados en el país o en el exterior y los inmuebles rurales pertenecientes a personas físicas o sucesiones indivisas. Habíamos visto lo que era ya, ¿no? ¿Se acuerdan de la sucesión indivisa? Que era la persona, o sea, es la figura que aparece cuando muere una persona. Entonces, eso también, o sea, a ver, la sociedad existe, falleció el dueño de la empresa, sigue existiendo la sociedad. Esa sociedad sigue tributando ganancias y ganancias mínima presunta. Valorado de acuerdo a las disposiciones legales que ya lo vamos a ver. Y no resultan deducibles los pasivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Gravo nada más que el activo. Lo que la empresa tiene. Puede estar muy endeudada la empresa, pero igual grava nada más que los activos. ¿Sí? Y cuando se pasa, que hacen esos asientos de deudores incobrables y todo eso para bajar el activo. Sí, bueno, pero ahí es como que, está bien, porque cuando se hace lo de deudores incobrables, lo que se hace es previsionar que durante el ejercicio voy a tener una incobrabilidad de X. O sea, yo sé que el 20% de mis deudores no me van a pagar. Entonces, no, quiero mantener el activo y pagar. Entonces, lo que hago es una previsión. La cuenta de previsión es regularizadora del activo. Entonces, es la única que puedo restar al activo. No es un pasivo. Al restarlo, lo tomo. Esto nació como un impuesto de emergencia, pero bueno, sigue vigente. La presunción es que todos los activos deben generar una renta castigando la improductividad de la misma. En la clase pasada habíamos visto el tema de los inmuebles rurales, ¿sí? Por eso no se graban en bienes personales y sí acá. ¿Por qué? Si yo tengo una empresa y tengo un inmueble rural, lo tengo que considerar acá, como dice el enunciado, en ganancia mínima presunta, porque se supone que ese inmueble debería darme una renta, por más que no esté explotado. Es una presunción, ¿sí? Acá. Contribuyentes, sujetos del impuesto. Entonces, son las personas. ¿Se acuerdan cuando vimos las categorías de ganancias? Que teníamos primera, segunda, tercera y cuarta. Bueno, los contribuyentes van a ser los que desarrollen tercera categoría. Es decir, las empresas, las sociedades o las personas que unipersonalmente desarrollan una actividad. ¿Sí? Entonces, dice, ¿quiénes son sujetos? Las empresas domiciliadas en el país, revisten el carácter desde la fecha del acta de fundación, es decir, forma una sociedad, desde ese momento ya está como inscrito el impuesto a ganancia mínima presunta. De todas formas, cuando se forma una sociedad y se inscribe en la FIP, automáticamente se inscriben ganancias mínima presunta, IVA si corresponde y el régimen de empleadores. Las asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en el país, también desde el momento que se constituyen. Las empresas o explotaciones unipersonales pertenecientes a personas domiciliadas en el país también están comprendidas tanto las empresas o explotaciones unipersonales que desarrollen actividades de extracción, producción, comercialización de bienes con fines de especulación o lucro. Las entidades y organismos a que se refiere esta ley, que son las sociedades del Estado, que tienen participación en el Estado. Pasamos, Nati. Las personas físicas y las sucesiones indivisas titulares de inmuebles rurales, es lo que dijimos recién, ¿sí? Los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la ley 24441, excepto los fideicomisos financieros. Los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos, bueno, en el párrafo anterior. Los establecimientos estables, porque dijimos, por ejemplo, que son, ¿quiénes son sujetos? Las empresas, las sucursales, las sociedades, todo. Entonces, si acá no define la ley que es un establecimiento estable, da lugar a dudas si yo tengo una agencia, si corresponde que liquide mínima presunta o no. Entonces, la ley define que los establecimientos estables domiciliados, ubicados en el país, en virtud del desarrollo de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, forestales, mineras, cualquiera, con fines de especulación o lucro, están alcanzados por este impuesto. ¿Sí? Ahí dice, lo define, son establecimientos estables a los fines de esta ley los lugares fijos de negocios en los cuales una persona de existencia visible o ideal
visible es la persona física, ideal son las sociedades, o sucesión indivisa, tiene un patrimonio de afectación o una explotación o empresa unipersonal que desarrolle total o parcialmente su actividad y los inmuebles urbanos afectados a la obtención de la renta. Disculpa, el tema de fondos comunes de inversión, te quería preguntar, porque ahí decía que si los fondos comunes de inversión constituidos en el país, no comprendidos en el primer párrafo. Claro, a ver el primer párrafo. Acá, según el artículo 2, son sujetos pasivos, ves las sociedades domiciliadas y todo. Si el fondo común de inversión está formado como un fondo común y no pertenecen a una sociedad, está alcanzado. Fondo común de inversión es cuando varias empresas, digamos, hacen como un fondo y vos invertís teniendo determinadas acciones en esos fondos. Generalmente son los bancos o algunas financieras. Bancos, sí, que tienen otro nombre. Por ejemplo, antiguamente estaba ese Numancia, que era del Banco Ciudad, Bueno, o estaban otros sí, que eran sí, del Banco Galicia. Entonces, si no están comprendidas acá, o sea, como empresas domiciliadas, que también puede ser una entidad bancaria o esas entidades, si no las tengo acá, las grabo por el otro lado. Fondos comunes de inversión que no pertenezcan, puede ser algo privado. Claro, o sea que están grabados. Están grabados, están alcanzados. Otra más. Entonces, están incluidos en el inciso, o sea, ¿quiénes son unidades de explotación? Una sucursal, una empresa o explotación unipersonal, una base fija para la prestación de servicios técnicos, científicos o profesionales por parte de personas de existencia visible, una agencia o una representación permanente, una sede de dirección o de administración, una oficina, una fábrica o taller, un inmueble rural aun cuando no se explote, esto fue lo que vimos recién, una mina, cantera u otro lugar de extracción de recursos naturales, una ejecución de obra civil, trabajos de construcción o de montaje, el uso de instalaciones con fines de almacenaje, por ejemplo, tengo un depósito, eso también está alcanzado, o sea, es parte de un activo, ¿sí? El uso de instalaciones con fines de almacenaje, exhibición o entrega de mercaderías, tengo un stand, por ejemplo, también, ¿sí? En personal o señoriza, ¿a quién estas personas pertenecen? Bueno, eso sí, el mantenimiento de un lugar fijo de negocios para adquirir mercaderías. Por ejemplo, yo puedo tener mi empresa en un lugar y resulta que tengo un depósito donde oficia de entrega de mercadería, salida de mercadería, eso también lo tengo que grabar. O sea, es parte de lo otro, no es que porque esté separado no alcanza el activo, ¿sí? Ahora, no se considera establecimiento estable, o sea que no estarían alcanzados, la realización de negocios en el país por medio de corredores o comisionistas. Ahí entran los de la bolsa. Claro, pero ahí es la persona, el corredor, el comisionista no está alcanzado por la ganancia mínima presunta. ¿Sí? Sí va a estar alcanzada la empresa, pero no las operaciones que se hagan a través de ellos. ¿Sí? O sea, cuando se mueve la persona, o sea, no está en un lugar estable. Pero la otra pregunta, porque es medio raro. Yo no lo sé. Fideicomiso, ¿los fideicomisos financieros están grabados o no? ¿Los fideicomisos financieros no? No, tampoco. No. O sea, Sí, los fideicomisos de construcción. Pero Claro. los financieros no. O sea que a nivel financiero lo único que está grabado son los fondos comunes de Los fondos- inversión. claro, porque es como una asociación de empresas. Después vamos a ver también de la unión de empresa transitoria y todo eso, todo está alcanzado. Claro, yo Son estoy distintas formas de sociedades. Claro, yo estoy tratando de pensar, porque claro, generalmente en el fondo común de inversión invierte la gente que tiene poco poder adquisitivo, digamos. Sí, pero no se trata de la persona que iba a invertir. No estamos hablando de que está alcanzada esa persona. Esa persona de última tiene una inversión ahí. El que va a estar grabado con ganancia mínima presunta es El organizador. Claro, ese fondo que es como una especie de sociedad armada para te va a dar menos ganancia porque le quita el impuesto. Exactamente, que está alcanzado por este impuesto. ¿Sí? Bueno, acá, a ver. En el caso de los comisionistas, Sí. no les alcanza mínima presunta porque sí les alcanza ganancia. Ganancias, sí. Sí. Entonces, tampoco se consideran establecimientos estables los sujetos pasivos que estuvieran con... Bueno, esto no... Ahí bueno. En caso de personas de existencia visible ideal, domiciliadas en el país o empresas de explotaciones superpersonales... Acá es lo mismo. En su caso, las personas de existencia visible o ideal domiciliadas en el país, las empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país o las sucesiones allí radicadas que tengan el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia
de acuerdo a las disposiciones de este inciso, deberán actuar como responsables sustitutos. ¿Qué quiere decir? Como vimos en ganancias, si el contribuyente, no puedo grabarlo con esta, porque no está en el país, porque no figura, pero siempre tiene que haber como un responsable sustituto que va a hacer la declaración jurada en función de ese contribuyente. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a suponer que la empresa sea del exterior, pero también trabaje acá. La empresa que está acá, vamos a suponer que toda la administración está afuera, yo tengo que grabar igual con ganancia mínima presunta, pero no tengo al responsable, entonces tiene que actuar una persona como sustituto. Como vimos el otro día en ganancias, cuando hablamos de, por ejemplo, o en bienes, que una persona tiene una parte de un inmueble acá, pero vive en el exterior. No es que no tribute por el inmueble que tiene acá, pero al no estar el titular acá, tributa mediante la figura de un responsable sustituto. ¿Sí? O sea, un familiar va a tributar por esa persona. ¿Sí? ¿Y si tributan en su país de origen por lo mismo? No, eso es lo que habíamos hablado antes. Si es un impuesto análogo lo puedo descontar, pero vamos a suponer que la persona ya no tribute por el inmueble. Acá sí tiene que tributar, pero la persona no la tengo inscrita acá, porque vive allá, vive en otro país. Entonces el que está acá, puede ser un hermano, un hijo, el papá, actúa como responsable sustituto. Y va a tributar por sus propios bienes, más una declaración jurada aparte por la otra persona que está en el exterior. O sea que sí o sí tiene que haber un representante en el país. ¿Sí? Y sí, porque sobre ese bien yo tengo que pagar. Entonces, exenciones y bienes no computables. La exención es que si los activos, vamos a suponer, yo evalúo los activos de una empresa, no superan los 200.000 pesos, no pago nada. O sea, ganancia mínima presunta, no pago. Si supera, ahí sí pago sobre el total de los activos. Es lo mismo que bienes personales, con los 305.000 pesos. O sea, se manejó de la misma forma. O sea, el límite es 200.000 pesos, pero si supera, vamos a suponer el caso de la camioneta. Tengo nada más que una camioneta en mi activo. Me dedico a hacer un corretaje de algo. Tengo esa camioneta como activo y no supera los 200.000 pesos. No estoy obligado a pagar ganancia mínima presunta, sí ganancias. ¿Sí? Y los que son no computables. El valor correspondiente a los bienes muebles amortizables de primer uso. Bienes muebles amortizables son justamente los rodados o puede ser un inmueble de primer uso, excepto automotores que en el ejercicio de adquisición o de inversión y en el siguiente. Es decir, menos los automotores, todo el resto, en el primer año que los tengo no paga ganancias. Es como que está eximido y en el siguiente. ¿Sí? Esto es para beneficiar a contribuir a que crezca el activo. ¿Sí? Pero después sí, o sea, después de los 2 primeros ejercicios empiezan a pagar si superan los 200.000 pesos. ¿Sí? El valor de las inversiones en la construcción de nuevos edificios o mejoras en el ejercicio en que se efectúen las inversiones totales o en su caso parciales y en el siguiente, excepto que se trate de inmuebles no afectados a la actividad. Quiere decir, si yo me dedico, esto es lo mismo que el tema de los, para que se entienda, de los bienes muebles amortizables, ¿sí? No, acá mismo, bienes muebles amortizables. Como estamos queriendo, queremos que se hagan más construcciones, favorece todo eso, entonces se dice que todas las inversiones en la construcción de edificios o mejoras no las van a alcanzar con este impuesto en el primer ejercicio y en el segundo para fomentar que se hagan construcciones, ¿sí? Después ya están alcanzados, una vez que están en el tercer ejercicio, sí. A ver, exentos del impuesto. Los bienes situados en provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, los bienes pertenecientes a sujetos alcanzados por el régimen de inversiones para la actividad minera, los bienes pertenecientes a entidades reconocidas como exentas por la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una empresa que por su objeto o el sujeto mismo entiendo que puedo pedir la exención en ganancias, por ejemplo, en la Administración General de Ingresos Públicos, si estoy exento en ganancias, no puedo estar grabado por ganancia mínima presunta. ¿Sí? Entonces, si yo logré una exención, no pago ninguno de los 2 impuestos, si no, sí. Los bienes beneficiados por la exención del impuesto, bueno, esto es lo mismo, que sería por convenios internacionales, es lo mismo que lo que haría la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo mismo pasa con el tema de cuando tienen impuestos aduaneros. ¿Sí? Ahora, ¿lo pagado por este impuesto se cuenta de ganancias? Sí, ahora lo vemos. Sí. A ver. Sí, si no es... Pasa una... Claro, porque prácticamente estás grabando lo mismo. O
sea, ¿cuál es la diferencia? Unas ganancias y otras ganancias presuntas. ¿Qué estoy diciendo? Que yo presumo que con el patrimonio que tengo, con el activo que tengo, debería ganar tanto. Entonces, no tiene la escala de ganancias que arranca desde un 9% o peor, en las empresas directamente el 35%. Estoy alcanzado con el 1% del activo. ¿Sí? Después me lo descuento de ganancias cuando ya tributé ganancias. Si superó esto a ganancias, Te queda a favor durante 10 ejercicios. Sí. Queda un crédito, o sea, igual estás pagando. Estás pagando de antes, pero queda un crédito. Hay otros mecanismos que también, si uno dice, vamos a suponer, ganancia misma, me da, no sé, no me da a pagar durante varios ejercicios, tengo un quebranto. Entonces se pide también a la FIP no contribuir en ganancias, porque contribuir en esto, que es un monto, una alícuota fija sobre el activo, porque tengo quebranto, o sea, no lo voy a poder recuperar. No voy a seguir acumulando 10 años. Pido y listo. perdón. ¿Cuánto es el portafolio? Es el 1% del activo. Todos esos valores que se paga por adelantado a la FIP y que pueden llegar a quedar para otros años, no son actualizables. No. Nada, o sea que, No, es un crédito. Crédito en la no, parte de la actividad, o sea, en el capital que tengo destinado a la actividad, yo lo puedo tomar como un crédito. La FIP me debe a mí por las retenciones que me efectuaron. Eso se ve mucho, por ejemplo, en impuesto a las ganancias y en IVA. ¿Qué pasa? Me retienen cuando yo cuando hago una operación, me retienen. Vamos a suponer que durante el año no me fue muy bien. Yo estuve pagando con anterioridad, ¿sí? Con mi propio capital, me estuvieron descontando retenciones, percepciones, llega al final del ejercicio y no me dio a pagar. Me queda como a favor. Existe esto, sí que vimos recién con el ejercicio, que por ahí, así como yo puedo compensar un saldo a favor de ganancias, pasarlo a bienes o de bienes a ganancias, si tuve percepciones que al final, haciendo el mismo ejercicio, quedan al final como un saldo a favor, también la puedo computar con otro impuesto, ¿sí? Pero, si no me queda a favor, me queda a favor como un crédito. Bueno, ahí dice, los bienes del activo grabados... Bueno, esto estamos hablando de las exenciones. Para retomar, dice, los bienes del activo grabados en el país, cuyo valor en conjunto no supere los 200.000 pesos, sabemos que entonces estamos exceptuados de presentar esta declaración. Cuando supere, paga por todo. Esto ya lo vimos. Nada más. Liquidación del impuesto. La determinación del impuesto es anual, pero mensualmente se determinan anticipos, como el tema de ganancias. O sea, es exactamente lo mismo con un porcentaje menor, lo que vimos recién. La alícuota es del 1%, la liquidación del impuesto es simultánea con el impuesto a las ganancias. Entonces, si el impuesto a las ganancias es mayor o igual al determinado por el de ganancia mínima presunta, puedo computarme totalmente como pago a cuenta lo que pagué con anterioridad en ganancia mínima presunta o simultáneamente. Yo liquido ganancia mínima presunta, me da a pagar. Lo que estoy pagando me lo tomo a favor en ganancias, ¿sí? Si ese caso contrario resulta inferior, se tributa el monto total de impuesto a las ganancias y el resto se tributa en concepto de impuesto a las ganancias mínima presunta, ¿sí? O sea, ese 1% se estima que ese impuesto como mínimo lo tengo que pagar. Entonces, computo lo que puedo en ganancias, si no, pago lo que me dio ganancias, si me dio menos, y el resto sigo pagando lo de ganancia mínima presunta hasta llegar a ese 1%. En caso de resultar cero el primero de los tributos, se abona la totalidad del segundo, ¿sí? Vamos a suponer que no tenga patrimonio. No tengo ningún patrimonio, o sea, hago una actividad pero profesional, no tengo patrimonio. Pago la totalidad de ganancias, ¿sí? El monto abonado de impuesto a la ganancia mínima presunta podrá computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias con ciertos topes en los próximos 10 ejercicios, ese es el tope, ¿no? Por lo que durante ese lapso será un crédito que el contribuyente tendrá con el fisco. Solo si transcurridos esos 10 años no se pudiera compensar con el impuesto a la ganancia, adquiere el carácter de tributo. Ya está, lo pagué y ya está, no lo recupero, ¿sí? Si no, sigue siendo un crédito durante 10 años. Por eso lo que yo les decía de que, bueno, si yo veo que mi situación viene así, tengo que presentar un formulario pidiendo eximirme de esto, ¿no? Y la base imponible de gravamen es un poquito lo que vimos antes con el tema de ganancias, cómo se evalúan los bienes y en bienes personales también. Entonces, según cómo sean los bienes, se evalúan de distintas formas. Por ejemplo, bienes muebles amortizables, incluso los reproductores amortizables, eso es, al costo de adquisición o valor de compra de ingreso al patrimonio, excluida en su caso las diferencias de cambio, se aplican
como vimos en bienes personales, ¿se acuerdan que yo les decía que si contábamos con una etapa, hubo la etapa de convertibilidad que eliminó todo lo que sea actualización, pero si no estaban los coeficientes, esto es viejo, ¿sí? Y entonces estaban los coeficientes en donde se actualizaba el importe al que yo lo incorporaba al patrimonio y después recién se amortizaba, ¿sí? Para llevarlo al valor actual. Bueno, esto es lo mismo, o sea, la evaluación es exactamente lo mismo. Entonces vamos a contar con bienes adquiridos de esta forma, bienes que se van elaborando a medida que yo invierto sumas, es la suma que yo voy considerando que va a pasar parte de mi activo. O sea, son sumas que yo voy como poniendo en una cajita para un bien que estoy elaborando, una propiedad, por ejemplo. Está bien, no está terminada, pero no deja de ser un activo, ¿sí? Entonces, los bienes elaborados o fabricados o construidos al costo de elaboración, fabricación o construcción, se le aplica el índice de actualización de la tabla esta que yo les digo que ya ahora está en desuso. Dicho costo de elaboración, fabricación, se determina actualizando mediante la aplicación de esos índices. Los bienes en curso de elaboración, fabricación o construcción, al valor de cada una de las sumas invertidas, se le aplica este índice del artículo 14 y ya quedan a ese valor en el patrimonio. En los casos de bienes mencionados, bueno, es en el caso de los bienes que son amortizables, al valor actualizado, lo que expliqué recién, que se le aplica la amortización ordinaria. Depende de qué bien se trate, si es un inmueble el 2%, si es un rodado el 20%, si es una maquinaria el 10%, hay porcentajes establecidos de amortización. Esto es lo mismo. Profesora, Sí. El coeficiente era el famoso coeficiente de revalúo para bienes de uso del impositivo. ¿A qué te refieres? No, esa es de la 19742. No, ese era un revalúo que se hacía para los bienes de uso, pero eso era cuando... Había dos, había uno que era el revalúo de 142 para bienes de uso y había otro que era por coeficientes de la EGI, claro, para hacer el revalúo impositivo. Claro, pero por eso, no, eso era específicamente para bienes de uso. Sí. Y porque llegaba un momento, como la DGI los mantiene como valor histórico, llega un momento que los valores bajan un montón. Entonces se utilizaba ese tipo de revalúo que ya no se utiliza tampoco. Esto no, estos son coeficientes como el índice de la construcción, como el índice del consumo minoritario. Entonces se fijaba un índice que actualizaba, porque vamos a suponer, bienes personales. Yo tengo una casa que la heredé, o que la compré, y resulta que hace, no sé, por decir algo, 30 años que la tengo. Si yo le dejo el valor de incorporación al patrimonio, no voy a pagar nada. Si lo actualizo, ya cambio el valor y lo traigo hasta acá. Ahora, con la ley de convertibilidad se eliminó. Entonces ahora sí lo que hago es comparar con la evaluación fiscal. Entonces ahí es donde tomo una o la otra, la que sea mayor. Siempre el valor de adquisición con la evaluación fiscal, no con el BIR que pone ahora, por ejemplo... No, eso es otro valor que se creó ahora, pero no. Pero no con ese, sino con el de la evaluación fiscal. Ese sirve para otra cosa. Que sea más alto. Exacto. Pero siempre el valor de adquisición no se están aplicando los índices, ¿sí? No se actualiza, pero sí se amortiza. Entonces, vamos a suponer que yo la casa la compré hace 30 años, como dije recién, entonces voy a tener el valor de adquisición, voy a detraer la parte que es de terreno y sobre la parte edificada le aplico la amortización. En este caso, si lo tengo hace 30 años, se amortiza el 2%, le tengo que aplicar un 60% de amortización. Va a bajar un montón el importe, pero al tener que compararlo con la evaluación fiscal, tengo que tomar el mayor y voy a tomar la evaluación fiscal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esto es más o menos lo mismo, pero visto desde un patrimonio de una empresa. Lo mismo que bienes, pero visto en patrimonio de una empresa. A ver si hay algo más acá para que sea importante. No, es lo mismo. Esto es lo mismo también porque hablamos del sustituto, así que es lo mismo. También. No, y este es otro impuesto, es el ITI, que es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Es el ITI el que No, el ITI es el impuesto a la transferencia de inmuebles. De inmuebles, que un poco lo nombramos la clase pasada. ¿Sí? ¿Quedaron dudas? Bueno. Sabemos que tengo que pagar eso. No, pero siento que sea demasiado. Es que es responsable un poquito, si tienen que pagar ganancias, puede
descontarlo del IVA. No. Si lo que tiene que pagar de IVA, no lo paga, compensa con ganancia. No. El impuesto ese lo vamos a ver la clase que viene. El IVA, no, es un impuesto, salvo que a fin de ejercicio se convierta en saldo de libre disponibilidad, recién ahí lo puedo compensar. Después, a partir de la presentación de la declaración jurada. Claro, pero no de la declaración jurada mensual. No, la anual. Exacto. La ganancia, primero tiene que presentar el impuesto a la ganancia anual, Exacto. en abril. Y después, desde mayo, puede deducir de lo que tenga que pagar de IVA si tuvo saldo a favor en ganancia. No es tan así, el tema es así. Estos impuestos que vimos hasta ahora, si bien se pagaban anticipos, que son bimestrales generalmente, el impuesto es anual. ¿Sí? Ahora el IVA es mensual. ¿Qué pasa? El IVA lo que te arroja cuando vos haces la posición mensual es un saldo técnico, ¿sí? Que puede ser débito o puede ser crédito. Si te da débito, tenés que pagar. Si te da crédito, te lo tomaste en el ejercicio que viene. Pero durante el ejercicio siempre me lo tomo contra IVA, ¿sí? El ejercicio que viene, es el mes que viene, yo voy a tener otra vez las ventas, las compras, voy a sacar que tengo de débito, que tengo de crédito y compenso con el anterior. Para compensar con otro impuesto, tengo que esperar a que se convierta de libre disponibilidad, o sea, cuando termina el ejercicio. ¿Sí? Ahí sí. Como dijimos, si yo lo presento el impuesto a las ganancias en abril y me da saldo a favor. Tenía saldo a favor de IVA, ahí sí me lo puedo tomar, pero porque ya era de libre disponibilidad. Claro, al mes siguiente, como yo tengo que pagar IVA, no pago y cancelo. No. Una cosa es saldo a favor y otra es saldo de libre disponibilidad. El saldo a favor, como dijo Ana, es mensual. El saldo de libre disponibilidad, eso surge de un cálculo que se hace de todos los meses, vas contrastando saldo a favor y saldo contra, y si tenés ahí un excedente, recién vas a hacer libre disponibilidad que te lo puedes. Pero cuando pasó el ejercicio. ¿Se Sí. entiende? ¿Sabes con qué se entiende mejor? Con vamos a suponer, las percepciones y las retenciones de IVA. ¿Sí? Yo fui a comprar, me hicieron retenciones al momento de pagar y vamos a suponer que compré mucho porque tenía que estoquearme. Y tengo muchas retenciones. Entonces ese saldo sí es de libre disponibilidad desde origen, porque es algo que ya está pago, o sea, no depende de mi débito y mi crédito fiscal. Ese sí me lo puedo tomar enseguida. Pero los otros que vienen por mis operaciones ordinarias en los meses, ese recién a fin de año, si me quedó crédito, se convierte en libre disponibilidad y ahí sí lo puedo compensar con otro. Pero el de IVA con ganancias, no ganancias con IVA. Al año siguiente, no en el Claro, ejercicio. Vamos a suponer en el ejercicio que vimos, vamos a suponer que en lugar de ser una persona física era una empresa y tenía que pagar 2.000 y pico de pesos, ¿sí? Sí, al siguiente año. No, yo esto lo estoy liquidando en abril del 2013. Sí, pero al siguiente año lo descuenta, no ese mismo año. No, el año pasado yo liquidé IVA durante el 2012. Sí. Liquidé IVA y me quedó un saldo de libre disponibilidad en diciembre del 2012, ¿sí? Aparte de que lo voy a seguir arrastrando, en abril, cuando yo liquido esto, vamos a suponer que es una empresa, en mayo, mejor dicho, Claro, ahí me tomo. Ahí cancelo. Ahí lo puedo tomar, porque esto es posterior. Compenso. Sí. Esto es posterior. ¿Con ganancias? Con ganancias, pero siempre que sea de libre disponibilidad, si no. Si no se trata. Si no sobre Para el que impuesto. sea de libre disponibilidad hay que esperar. Tiene que pasar el ejercicio y recién tiene que ahí. ser acá. Claro, si no es un saldo técnico, el saldo técnico es nada más que para ellos. Eso que te aparece a veces, vendo IVA. Que ayuda. ¿Sí? Sí. Es lo que compras. Pero el vendo IVA, es decir, ¿de dónde te aparece? Ya te aparece en el diario o vendo IVA. Bueno, hay empresas. No, el tema es así, claro, son facturas, pero ¿por qué? Para poder. La clase que viene. No, la clase que. No, el tema es así. La clase que viene vamos a ver que la alícuota general del IVA es el 21%. Para todo lo que sea servicios, telecomunicaciones, qué sé yo, es un 27%. Pero hay ciertas actividades que para fomentarlas el Poder Ejecutivo puede reducir la alícuota a la mitad. Entonces esas personas venden al 10,5%. Pero cuando van a comprar los insumos para la fabricación de lo que venden, compran al 21%. Con lo cual siempre tienen un crédito fiscal importante. Entonces ellos pueden hacer facturas o vender, hacer más operaciones, porque no pagan. No tienen que pagar, o sea, el saldo le va a dar neutro. O sea que básicamente no es una cosa No. legal, es algo que yo voy a hacer. No es legal. No es legal. No, Por eso te preguntaba. Que no existe. Claro, por eso te No, por eso preguntaba. digo, o sea, en realidad lo que haría esa persona es hacer una factura por mí
para vender a otro, una cosa así. Sí, o vender algo, Sobre factura. claro, algo ficticio. Claro, pero lo Está que sobre- ¿No venden, podría cederse? Lo que venden ¿Podría ahí- cederse el excedente del IVA? lo que Está venden facturando ahí, se puede. servicios inexistentes. Claro, 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 no se puede. O sea, eso, la venta de IVA es. Por eso No, te yo pregunté pensé que te que era pregunté, eso, pero lo veo ¿dónde lo porque- viste? Claro. En los diarios. Claro, bueno, está bien, por eso, Me ¿eh? paso, ¿viste? Es como un servicio que se ofrece porque recuperan el IVA por ahí, pero no. O sea, ¿por qué? Porque esa gente, por Estoy ejemplo, igual. esta gente, al estar autorizada a trabajar con 10,5, siempre le queda a favor. Ojo, está esto que es lo más Eso o importadores, ¿no? importadores, porque la importación definitiva de bienes está exenta de IVA. Entonces, ¿qué pasa? Al no pagar IVA por ahí y después comprar para hacer tal cosa, les queda siempre a favor. Pero eso sería algo que no está bien, pero dentro de todas las, dentro de la actividad. También tenés el vendo IVA que no es legal para nada. ¿Sí? pero sí. A ver. Eso era algo que había algún manejo No, contable. lo que sí decía ella que antes sí, antiguamente se podía ceder el IVA. Entonces vos se lo cedías a determinado quit y esa persona se lo tomaba cuenta. Eso desapareció. No se puede hacer. Pero en la realidad, si se permite que se venda. No, que no se era permite que se mejor. venda. No, Sí, pero No. nadie dice nada. No, bueno, pero no está permitido. Va a figurar como una. A ver, este caso que yo te decía, va a figurar como que yo fabriqué algo o hice algo y lo vendí, que no es cierto. Pero no es que esté permitido. Por eso lo primero que pregunté dónde lo vio, o sea, no es que se pueda vender el IVA. Claro. Lo que pasa es que al haber la diferenciación de IVA, pasan estas cosas. La persona, por ejemplo, es que como que con su capital de trabajo está financiando ese crédito que tiene continuamente. Y otra persona tiene que pagar un montón, entonces, pero bueno, no. Se pagó al comprar Claro, cuando al 22. paga el 21, entonces claro, cuando hace la posición le queda a favor.